A ver, básicamente vemos la actividad 1. Am, ya, bueno, en este caso es más un punto de vista, ¿no? De lo que básicamente podríamos identificar nosotros con las tres corrientes de tres autores fundamentales, o sea, y muy relevantes para la área económica. Como les comentaba, el día de ayer hablábamos de Adam Smith, quien básicamente nos dice que la libertad es la base fundamental de la parte económica, ¿no? Entonces, buscamos sobre todo la libertad económica para poder hacer frente a las actividades de desarrollo dentro de los países. Quizás uno de los elementos más interesantes de ese argumento es este que les muestro acá, ya que nos dice básicamente, o sea, dame lo que quiero y tendrás lo que quieres. O sea, es básicamente habla de un intercambio, así es libre y espontáneo dentro de un mercado. Y esa sería la idea básica de la oferta, que luego es atendida con la respectiva demanda. Entonces, cuando les pedía que analicen este punto, evidentemente estábamos hablando de un nivel de liberalismo económico, claro, que era la base de la primera postura del desarrollo. Recuerden, chicos, que cuando decíamos que estábamos en el siglo XVIII, sobre todo, hablar de desarrollo dentro de las naciones y los imperios que existían en esos tiempos, era decir que si un país o una nación era desarrollada, era porque era libre, ¿no? Entonces el desarrollo empezaba básicamente con esa postura. Luego aparece Marx, ya y Marx evidentemente habla sobre todo de la lucha de clases, habla sobre la revolución que debe existir respecto a esa lucha de clases y qué más, y si efectivamente existe este proceso de revolución, con eso podemos buscar luego nuevos niveles, ¿no? Según los cuales la propia población pueda vivir. Y lo que se busca en todo caso es, aquí está, ok, que el hombre finalmente, ¿no? Se vea obligado a enfrentarse, esto acá, con los otros, ¿no? Buscando sobre todo condiciones de vida que le permitan vivir, sobre todo en escenarios de tipo comunitarios, donde la idea básica es hablar del comunismo sobre todo. Recuerden que Marx, ¿no? Tenía una postura bastante radical cuando hablaba y criticaba el liberalismo, ¿no? Indicaba que ese liberalismo era la base fundamental que él necesitaba, según su filosofía, para que luego la gente reaccione, esa gente busque la revolución y esa revolución les permite llegar a un nivel superior de comunismo, ¿no? Entonces el comunismo es el estado superior del capitalismo, es básicamente su postura. Y cuando llegamos al comunismo, significaba que todos tenían acceso a los productos del mercado, todos vivían bien, ¿no? Y efectivamente el gobierno era el que se encargaba de distribuir todo, porque el dueño de los factores productivos era el gobierno. Y la población, todos eran iguales, y por lo tanto todos vivían ahí bien, con equidad. Y un punto intermedio es justamente el de Litz Frederick, ¿no? Que el alemán, que básicamente nos da un punto de vista intermedio, ¿no? Donde evidentemente habla sobre la libre competencia que es necesaria, pero también incluye la participación del Estado. Entonces estamos hablando aquí con el señor Litz Frederick, sobre todo para una postura intermedia. ¿Ya? A ver, entonces tengo ahí el libre mercado, luego la plena intervención del Estado que regula y controla todo, y que además, claro, estamos en un escenario de tipo comunismo, y luego un elemento intermedio. ¿Ya? Veamos por quién más o menos se fueron ustedes. Sin leer todo, veamos, por ejemplo, a quién referencian en primer lugar. Bueno, evidentemente, Laura nos dice que, bueno, habla de Liszt. Entonces, eso me hace pensar que quizás la postura de Liszt es la que le convence a ella de una manera que con eso quizás podríamos abordar los desafíos del desarrollo actual, o sea, tomando en cuenta un escenario intermedio. A ver, vemos aquí. Ok, Francisco, entiendo por la respuesta, tal, sin leer todo, que él está quizás abordando su postura por Adam Smith, del libre mercado. Aunque también veo Marx y aunque también veo Liszt. En mi respuesta he hecho un pequeño resumen de lo que decían los tres, pero eventualmente me iba más por la de Adam Smith y eso lo explico al final. Ya, aquí está Miria con Smith. De acuerdo, gracias. Identifiqué justo esa partecita. Entonces ahí ya vemos que estamos con
con Smith. Arriba Liszt, creo que no hay otro autor. Y aquí tenemos a Smith. A ver, Nicola Leida. Entiendo por lo que veo rápidamente que igual Liszt, la postura intermedia. Me voy por Nicolás. Nicolás también se va por Liszt. Ok. Luego, Paola. Paola, necesito tu ayuda. ¿Por quién te vas? ¿Marx, Smith o Liszt? ¿Está Paola? Paola, Paola. Oh, qué bien, justo Paola no está todavía en clase. Bueno, le preguntamos luego. Bueno, evidentemente, chicos, aquí menciona a los tres, así que seguramente hace un resumen de todo. Aquí aparece Liszt, pero no sé si realmente decidió por Liszt. Habría que revisarlo con calma. Luego lo leemos. Natalia, Liszt, ok, también la posición intermedia. Sebastián, Smith y Liszt. Sí, listen, he puesto ¿Cuál? como que lo que llamaron la atención de ambos. Ya, tienes que elegir uno. Creo ¿Cuál? que list, creo que Liszt. list, al final como que hago más hincapié en list. Ya, ok. Entonces, Liszt, nos quedamos con Liszt. Y me voy con Santiago. Aquí veo Yo igual Marx. hablé de los tres Listen, Aquí veo pero, Smith. Sí. Pero, pero al final dije más que todo entre Smith y Liszt, pero creo que más Liszt, en realidad. ya, de acuerdo. Entonces aquí está Liszt, está Marx y está Smith. Ok, A entonces, Marx solo ¿cuáles? lo hice bolsa, Listen. Ah, No, no hay nada bueno ahí. hay cosas buenas de Marx. La cosa es que son muy teóricas. Ah, Eso o es sea, cierto. puede ser sí, pero en mi párrafo no. Ya lo, A lo eso me leemos. refiero. Ok, lo leemos luego. Entonces lo voy a leer yo. Luego, de hecho, ustedes también lo pueden leer, es en el foro. Ok, vamos por ahí. Y terminamos con Abigail. Tan, 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 tan. Buscamos Abigail. Adam Smith, supongo. Dice Smith aquí. Listen, Sí, ya le pude dicen. conectarme. Buenas tardes. Hola Paola, ¿cómo estás? Disculpe el retraso. No te preocupes, ahorita te preguntamos algo. Dame un segundito. Ya está bien. Abigail estamos con Smith, ¿verdad? Solo he identificado Smith. Correcto, le dicen. Elegí Ya. a Adam Smith. Ok, listo. Súper. Bueno, vamos donde Paola. Ahí está Paola. Paola, lo mismo que tus compañeros. Bueno, la pregunta indicaba elegir a uno de estos, o sea, o priorizar más que elegirlo como tal, sino quizás priorizar a uno de los tres autores. Y evidentemente estoy con los tres nombres identificados acá. ¿Por cuál te inclinas tú, Paula? He escrito sobre Smith y sobre Liszt. Ujú. Creo que los dos me han parecido que se pueden aplicar y que son importantes en la actualidad, en el desarrollo mundial actual. Y, o sea, he pensado que Smith era porque es cierto que las personas pueden guiarse más por sus propios beneficios, entonces los acuerdos y demás que se hacen entre países para poder promover el comercio internacional y demás, sí es buscando el propio beneficio, digamos. O sea, Ujú. cuando tú eres experto en algo y necesitas de otra persona, entonces, de otro país en este caso, entonces intercambias, pero ¿cómo es la palabra intercambiar? A cambio de algo. Ya, pero tienes que elegir uno. ¿Por cuál? Ya entonces Smith. Ya, ok, Smith, está bien. Entonces, vamos con 2 puntos para Smith. Creo que nos quedamos con 7 puntos para Liszt y 0 puntos para Marx. Sí, son 9 en el curso, así que vamos bien. Nicole, Dicen, ¿y usted por cuál vota? yo, por ninguno, Sí, usted. ¿Por qué? porque puedo. Ah, No, también está Liszt. bien. No, Liszt también. Este es el Muy punto bien. intermedio, ¿no? Justamente, a menos que podamos, evidentemente, discutir posturas así bastante extremas, buscar el antagonismo del concepto, pues por ahora creo que estamos solamente
repasando la parte histórica. Así que por ahora, igual, junto con ustedes, yo tengo una mayor preferencia por los postulados de List, que evidentemente es algo de lo que se ha hecho, ¿no? O sea, se promulga la libertad en general como una base para el desarrollo, pero también se requiere el apoyo de la parte gubernamental, o sea, del Estado mismo. Así que el único que nos permite identificar algo así es List. Así que nos quedamos con List. Ya cuando veamos quizás, no sé, temas de política y podemos discutir un poquito más, quizás cuando veamos la postura política en la política de desarrollo internacional, ahí quizás suena bien Marx, pero solamente hasta por ahí, ¿no? Tampoco la idea es volvernos marxistas por ahora, no es el concepto. Luego teníamos la otra actividad, chicos, que les decía, si es que el tercer mundo podía quizás tener valor todavía. ¿Será que vale la pena seguir hablando de un tercer mundo? Y les pedí que ustedes busquen razones a favor y en contra. Y bueno, evidentemente, quizás porque nos llega, porque formamos parte del escenario, es muy probable que la mayoría ponga razones en contra. Así que vamos a buscar principalmente razones a favor. Y bueno, justo Santiago nos propone una razón a favor. Veamos qué dice. Allá, no están a favor, pero dice sí, nos permite tener una referencia de la evolución histórica. Y ese es un punto a favor de mantener el término, aunque quizás no, o sea, sería obsoleto. Ahí te pregunto, y Santiago, si es obsoleto, entonces se supone que hay algo que no es obsoleto, ¿no? La obsolescencia es justamente una condición que implica que algo lo ha superado. Entonces, si el término tercer mundo es obsoleto, ¿qué cosa no sería obsoleto? Quizás, o sea, el término para referirse a las condiciones económicas o, no sé, características actuales de los países Ujú. sería obsoleto, pero como para referirse, digamos, a un periodo histórico o algo en ese sentido, quizás ahí sí tendría algo de utilidad, digamos. Entonces, quizás Ujú. sería parcialmente obsoleto. Ya, ¿cómo lo denominarías tú? En la actualidad, ya no lo histórico. En la actualidad, sí, de poco uso, la verdad, no sé, sería algo más despectivo que otra cosa. Pero ¿cómo denominarías tú a estos países que Ah, eso, quizás, ¿me entendiste de la idea? sí, ya lo entendí. Lo puse más, digamos, en las razones en contra, ya que diría que más el término de países en vías de desarrollo es el término más correcto en realidad. Ya, ok. Gracias. Nos vamos con Nicole. Ok, tenemos a favor dos. Uno es una denominación conocida e interpretada por todo el mundo y que, bueno, permite facilidad para identificarlo, supongo, ¿no? Eso se va, Nicole. Y luego, porque todavía hay cierta relación de dependencia entre países que son, digamos, ricos y los que no lo son. Ya, ok, otra vez nos vamos, creo, al escenario histórico del concepto de decir que efectivamente nos permite identificarnos de alguna manera y por eso quizás es un elemento a favor de seguir manteniendo el término tercer mundo. Y en contra sé que hay muchos en contra. Era de esperarse, chicos, que pongamos varios elementos en contra. Digamos que puso Nicole. Ya no es la misma clasificación, correcto. No representa indicadores de desarrollo, ya. Y el tercer mundo, pues puede ser confundido, ¿no? Con otro tipo de escenarios. Ya, ok, muy bien, Nicole. Vamos con Francisco. Francisco, ¿son pros y contras? ¿O cómo vemos esto? Sí, o sea, está un poco desordenado. Creo que en realidad al final están los pros y contras, pero al principio es más o menos como una explicación de qué es lo que pasa. Ya. Bueno, eso lo veo como un contra, ¿no? Hoy es un término ambiguo a su uso. Ambiguo y quizás, como dice Santiago, hasta obsoleto. Eso. No deberíamos usarlo porque ya no representa esa realidad. ¿Qué más Sí, si no estoy tienes? mal, te Ujú. hablo de la obsolescencia igual al final. Qué punto positivo has encontrado?
he encontrado como que sí vale la pena hablar, es justo ese párrafo que dice, que Ya. ha resaltado Luis. Ujú. Porque siempre va a ser un término importante e interés hablar sobre este tipo de países a nivel mundial, sobre todo si nos dedicamos a hablar sobre desarrollo. Ya. Sí, ¿no? Para saber el desarrollo de quién, ¿no? Entonces, ahí está, es el término para diferenciarnos en una clasificación dada, una clasificación ad hoc, digamos. Ok, vamos con Paola. Argumentos en contra. Y ya. Solo en contra, Paola. Sí, estaba tratando de pensar en argumentos a favor, pero es que o sea, lo que más pienso es que sí genera hasta controversia este término, entonces yo pienso, ¿por qué no puede usarse países en desarrollo y ya? Entonces no he encontrado ningún argumento a favor para seguir utilizando ese término. Ya, de acuerdo. De hecho, sí, les dije ayer, bueno, Abigail nos preguntó y le dije que sí, sí, si solo tienen en contra no hay problema. Pero había que presionarse un poquito también. Veamos qué puso Paola. Ya no hay segundo mundo, ok. Primera gran diferencia. Puede generar controversias, inclusive de política, ¿no? Y de cómo uno se ve y hasta se puede sentir discriminado, como país me refiero. Ok, hay malas instituciones. Y es mejor usar países en desarrollo, ¿no? Que engloba mejor las características propias. Bien, ok, gracias, Paula. Abigail. Ah, mira, a favor, Abigail. A ver, veamos qué puso. Ujú. Después de la Segunda Guerra Mundial. Dice, es que creo que Ujú. yo lo vi, o sea, puse, ¿no? La pregunta que dice, ¿ha dejado de tener valor la idea del tercer mundo? Entonces yo he puesto que sí, entonces a favor de esa idea, de que ha dejado de tener valor. Ya, ¿y cuál sería en contra del valor de la idea? Estaba investigando un poco y, perdón, dice, estaba investigando un poco y actualmente en el diccionario del el RAE, o sea, tiene significado aún, o sea, el tercer mundo es un conjunto de países menos desarrollados económica y socialmente, entonces es un término que poco asertivamente sigue siendo usado. Ya, entonces coincides con tus compañeros de que, o sea, lo en contra en tu caso a favor, o sea, tú has entendido la frase al revés, entonces, lo que tú pones en Ajá, contra es lo que ellos pusieron a favor, ¿no? exacto. Entonces, tú dices que ese a favor sería que nos conocen así, ¿no ve? Bueno, está Sí, bien, coincides con lo que dicen tus compañeros, ok, está muy bien. Entonces sí hay algo, ¿no? De que por lo menos nos ayuda para identificarnos, aunque quizás no querramos que nos identifiquen así. Ya. Nicolás, a favor. Bien, significado histórico. Y además es fácil de entenderlo, muy bien. Así, muy bien, gracias Nicolás, bastante concreto. Laura, a favor del término. Sirve como referencia, ¿de acuerdo? Para hacer comparaciones, ok. Después, es un término que ha evolucionado con el tiempo, ok. Vamos otra vez con la parte histórica, correcto. Y luego ya en contra del uso. Vamos bien. Y creo que terminamos con últimos dos. Natalia, que nos dice a favor. Es un término utilizado para referirnos a los países de menos ingresos. Entonces, igual que en los demás casos, a favor significa que es un término que nos permite diferenciarnos, porque, bueno, nos hemos caracterizado así. Y además, si alguien habla de eso, pues nos entendemos, ¿verdad? Sabemos de qué estamos hablando. Nos da una referencia. Ya. Sí, lo mismo, ¿no? La propia diferenciación del grupo de países respecto a los demás. Y luego los argumentos en contra. Y terminamos con Sebastián.
Mire, Sebastián, Listen, ¿cómo te has presentado, Sebastián? Te has dormido, Sebastián. ¿Qué pasó? Dime, te escucho. pucha, creí que era más grande. Uy, creo que falta listen en mi respuesta. No, No pues, sé, no sé por qué. qué raro. No te Ah, va y a listen, favor, también te dice. quería decir, Natalia me dijo que era el cumpleaños de su mamá y que tenía un almuerzo, que por eso no entró. Sí, Que sí, me llegó estaba el mensaje. Gracias, allá. Sebastián. Muchas gracias. Dicen, eran más puntos, pero no sé qué pasó. De Te, verdad. te has dormido. Estoy prendiendo mi compu ahorita para ver, porque lo tenía en mi Word y lo copié, pero pucha, tal vez no se copió todo. No sé qué ha pasado. Ya, sí te creo porque dices, razón se encuentra, no motiva que otros países sigan desarrollando y ya, o sea, parece Sí, incompleta la última. literal, copió lo primero y ya, creo. Ok, ya, ok, lo vemos después. Ahí Ya, van todas gracias. las dos primeras actividades, chicos, de este capítulo llamado, recuerden, es un capítulo bastante teórico, se llama el desarrollo internacional. Y no perdamos de rastro lo que estamos justamente viendo aquí. Cuando hablamos de desarrollo internacional, ¿no? Ya saben, no es solamente hablar de pobreza, implica hablar de muchas cosas. Y si hacemos esta revisión histórica tal como lo estamos aplicando desde el día de ayer y también lo vamos a realizar el día de hoy, pues la revisión histórica implica necesariamente para nosotros que el desarrollo inicialmente fue entendido como esa evolución que tienen los países, las naciones y los imperios desde el propio nacimiento de la ciencia económica para poderse proyectar hacia el futuro. Entonces, el desarrollo es algo que forma parte de la propia evolución de la humanidad, de las sociedades en general, y no solamente es un término económico, ¿no? Esas son algunas de las conclusiones de lo que habíamos visto el día de ayer. Y cuando pasamos del propio nacimiento de la ciencia económica hacia 2 siglos en adelante, evidentemente hemos identificado varias convicciones que se han ido arraigando en el tiempo respecto a lo que es el desarrollo. Desde el desarrollo basado en el liberalismo, que se plantea con Adam Smith, el desarrollo basado sobre todo en la lucha de clases y en la evolución hacia una fase superior denominada comunismo, o sea, sobre todo bajo Marx, y finalmente un desarrollo que depende principalmente de libertades en el mercado, libertades en varios sentidos, pero también la participación de un ente motor que en este caso es identificado como el Estado. ¿Ya? Entonces ahí vamos con las tres posturas. Y bueno, como seguramente ya pudieron identificar, esta propuesta de Liszt, si bien apareció en los años 1800, pues fue la base para mucho de lo que pasó en los años 1900, ¿verdad? Evidentemente, en el pleno siglo XX, gran parte de los países tuvieron un gran apoyo de sus estados. O sea, los mercados no funcionaron tan bien como se esperaba con el liberalismo. Y en el siglo XX fue donde se tuvo la mayor participación de los estados como promotores de la economía. De ahí que nuestro colega Keynes, evidentemente, se vuelve una personalidad del, por lo menos, la primera mitad del siglo XX porque él es el quien teoriza y permite justamente masificar la teorización de lo que antes hablaba Liszt, de que el mercado funciona, pero hasta ahí, pero necesita de un promotor. Y ese promotor es evidentemente el gobierno, ¿no? Por eso es que hablamos a veces de esta economía estatizada, donde el mercado funciona, pero no estamos en un socialismo y tampoco en un comunismo, ¿no? Es un escenario donde el mercado funciona, pero necesita de un padrino que lo ayude, lo regule y también lo impulse. Entonces empezó Leeds con todo eso, Leeds Frederick, un siglo antes de Keynes y ya en el pleno siglo XX, Keynes nos dio quizás las bases teóricas que ayudaron a entender mejor el término. Y claro, obviamente Keynes no fue el primero, ¿no? Evidentemente, desde la Primera Guerra Mundial ya los gobiernos estaban muy bien enterados de que el apoyo del gobierno para inclusive acciones de guerra, la economía de la guerra, era muy importante, ¿no? Una guerra privada no funcionaba y solamente imprimir dinero para comprar armamento tampoco funcionaba. Necesitábamos, evidentemente, una vinculación entre la parte privada, la parte gubernamental, para hacer frente a al teatro de operaciones, ¿no? Que es el nombre que recibe la guerra. Entonces, esas posturas, así como Nicole me preguntó, evidentemente la respuesta va a ser quizás la que ahora predomina, es que una postura intermedia es la que quizás ha ganado el terreno de lo que implica el desarrollo.
Y los países han ido desarrollándose desde ese punto de vista. Obviamente, cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, recordando algo de la Primera Guerra Mundial, las grandes naciones tuvieron estos desastrosos resultados en términos de guerra. Y lo que le piden, ¿no?, los países vencedores a los países vencidos, principalmente Alemania, o sea, que ellos sean los que vayan a financiar la reconstrucción. Claro, y van a financiar evidentemente a los gobiernos, ¿no? Entonces, todos los gobiernos ganadores piden el resarcimiento de los gobiernos perdedores. O sea, estamos bajo el punto de vista de Liszt, donde el gobierno se vuelve promotor del mercado. Claro que no con la misma fuerza que lo que sucedió 2 décadas después con la Segunda Guerra Mundial, pero por lo menos sí ya se podía identificar algunos de los elementos fundamentales que permitían al Estado y a su forma de trabajo, al gobierno, apoyar y promover los desarrollos, o sea, los elementos para el desarrollo de los países. Y como alguna vez les comenté, evidentemente en Alemania de los años 30, el aporte que generó el gobierno fue tal que provocó que una nación que años antes había perdido una guerra mundial, que por una década fue obligada a pagar los resarcimientos de guerra, lo cual era básicamente el Tratado de Versalles y todo lo que eso significó para este país, pues en pocos añitos, básicamente 6, Alemania se volvió una superpotencia, ¿no? Desde el año 33 hasta el año 39, evidentemente hubo un gran cambio desde el punto de vista gubernamental, que siguiendo las políticas y las instrucciones de teoría política de los keynesianos, pues hubo un gran impulso hacia el consumo. Y bueno, pues en Alemania la economía de preparación de guerra evidentemente permitió que mucha gente esté empleada por el gobierno. Entonces hacían carreteras, hacían obras públicas, y los nazis, en términos económicos, fueron muy, digamos, eficientes en ese sentido. Provocaron que Alemania crezca tanto que creaban empresas por aquí y por allá cada día, tenían carreteras de primera, la gente estaba empleada, y cuando la gente está empleada, pues tiene dinero para comprar cosas y la economía empieza a funcionar. Y el principal empleador era, pues, evidentemente el gobierno alemán. Y fue tal el éxito, ¿no?, que luego el 39 se animaron a invadir, pues, lo que ya sabemos, ¿no? Así que las ideas de Liszt evidentemente sí han ayudado a entender bastante de lo que pasó, sobre todo en el siglo XVIII y principalmente en el siglo XIX, con el desarrollo de los países. Y luego ya con el Plan Marshall, la reconstrucción de Europa, la reconstrucción del mundo en general, luego de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente los gobiernos fueron otra vez los impulsores del crecimiento. Sobre todo entre los años 45 y 60, es innegable la participación de Estados Unidos que permitió, ¿no?, la reconstrucción de Europa y la reconstrucción de gran parte de la actividad económica en el mundo. Entonces, el gobierno de Estados Unidos fue el promotor de ese crecimiento y desarrollo además. Y los gobiernos que fueron beneficiados también se volvieron muy fuertes, ¿no? Y evidentemente la parte gubernamental siguió impulsando a la actividad económica. Pero sabemos que eso duró, pues, 15 años más o menos. Ya en los finales de los 60, la realidad ya no era la misma y empezaron a aparecer problemas sobre rigideces, sobre expectativas, y que ya los economistas, pues, dejan de creer en Keynes y empiezan a repensar la teoría económica y vuelven los clásicos. Y eso, claro, lo vemos en breve. Pero por lo menos por ahora ya sabemos que la idea del desarrollo internacional, pues, va más allá de solo hablar de los pobres o solo hablar de pobreza, sino que va inclusive a temas de la propia filosofía de las políticas de los países. Bien, continuamos con nuestra actividad. Bueno, justamente ahí está. Cuando hablamos sobre todo de los años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, después del año 45, evidentemente empezó a tener bastante éxito este desarrollo que se debía sobre todo a la participación, ¿no?, de los postulados de ese señor, John Maynard Keynes. Y también, claro, ¿no?, Karl Polanyi, o sea, que son economistas de la época que evidentemente buscaban sobre todo promover la participación del Estado y de un Estado sobre todo de tipo activo en la economía, en el mercado, y que eso
esa participación de mercado iba a ser sobre todo la que iba a permitir el desarrollo. Las intervenciones eran necesarias para contrarrestar los problemas que quizás el liberalismo había provocado. Y bueno, si bien John Maynard Keynes no atacaba directamente al liberalismo, evidentemente sus políticas y sus escritos sí lo hacían, porque sobre todo trataba de indicar que ese capitalismo evidentemente tenía defectos y ese capitalismo provocaba mucha acumulación y por lo tanto inclusive la desconfianza en esa acumulación. Y tal fue el problema de que evidentemente esto denominado la crisis de los años 30, evidentemente se debe a un problema de desconfianza. Y cuando el capitalismo pierde la confianza de la sociedad, pues aparecen crisis de desconfianza que se vuelven o se traducen en términos económicos en los problemas sobre las bolsas de valores. Y desde entonces entendemos que la bolsa de valores funciona sí, solo sí, la gente tiene confianza en lo que se está transando. Y cuando la gente deja de tener confianza en las transacciones financieras, pues evidentemente entramos en un caos. Este tipo de problemas entonces buscaron ser atendidos, sobre todo con postulados ya muy avanzados de lo que Liz decía quizás un siglo atrás. Un elemento muy importante de esta etapa post Segunda Guerra Mundial fue esta palabra, la modernización. O sea, se empezó a identificar que el término desarrollo equivalía a una modernización. Entonces, los países que estaban siendo reconstruidos iban a promover su propio desarrollo siempre y cuando estos empezaban a modernizarse. Entonces, la modernización implica muchas cosas. Por ejemplo, la modernización puede ser modernización en sentido de telecomunicaciones, modernización en sentido de servicios, modernización en sentido de infraestructura. Entonces, la idea de la modernización era quizás la clave para entender el concepto de desarrollo en los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial. Esos eran los elementos fundamentales que valía la pena responder. Luego ya, claro, muchos años después, sobre todo pensando en los 15 años que les dije, entre el 45 y el 60, evidentemente empezaron a aparecer nuevos niveles de rencillas entre lo que era el capitalismo y lo que era el respectivo socialismo. Y entre esos dos elementos, evidentemente, se identificaron las grandes fuerzas que luego, 40 años después, tuvieron una gran y ardua pelea, los capitalistas y los socialistas. Los capitalistas, evidentemente, ligados a Estados Unidos, y los socialistas, ¿no? Procomunistas, ligados principalmente a la URSS, ¿no? Con inicialmente los primeros 8 años con Stalin y ya después con los demás gobernantes de la URSS. Entonces, esto es lo que básicamente sale luego de promover esta modernización. ¿Y por qué hablamos de modernización como desarrollo? Porque recuerden, chicos, qué pasó justamente en la década de los 60. Esta rencilla que apareció entre los capitalistas y los socialistas se masificó en los años 60, no solamente por el tema de la balística, donde cada uno de los grupos, tanto Estados Unidos y sus aliados como la URSS y sus aliados, básicamente esos grupos buscaban tener la mayor cantidad de armamento y quizás cada vez más destructivo. Y eso hacía referencia a la modernización de las armas, por ejemplo. Otra parte de la modernización vinculada a este tipo de escenarios también tenía que ver con la lucha que tuvieron por llegar a la Luna. Entonces, evidentemente, ya para el 67 y en adelante, ya los programas que tenían cada una de las dos grandes potencias estaban bastante avanzados. Y como nosotros entendemos ahora, pues las computadoras que estaban vigentes en los años 60 no eran más poderosas, bueno, ni 10% de poderosas de lo que son ahora nuestros celulares, ¿no? Nuestro teléfono celular ahora tiene más tecnología que las computadoras que llevaron al hombre a la luna en los años 60. Entonces, eso era modernización otra vez, la modernización de la carrera armamentista, la modernización de la era espacial, ¿no? Entonces, todo empezaba a encajar con la palabra desarrollo. Yo soy desarrollado porque evidentemente estoy promoviendo la modernización de mi actividad económica. Entonces, ahí es donde aparece, ¿no? Nuestro estado denominado tercer mundo.
que son justamente esas economías que quizás no están identificadas como las más modernas. No han logrado desarrollarse porque no son modernas. Y esa modernización, además, está siendo de alguna manera muy lenta para estos países. Entonces, los países pobres no son modernos, más bien son atrasados. Y ese atraso, en términos de logros económicos, sociales y demás, es lo que les ha permitido llamarles además el tercer mundo. Había una necesidad de identificar ese tipo de elementos. Y si bien se peleaban los capitalistas y los socialistas buscando la modernización de todo en esos años, el tercer mundo necesitaba mucha intervención. Necesitaba, por ejemplo, salir de su etapa digamos, obsolescencia. Ahí sí aparece la palabra obsoleto como quizás un antagónico de modernización, y necesitaban trabajar sobre muchos elementos. Por ejemplo, obras públicas. Si uno viajaba a la URSS o viajaba a los países capitalistas, evidentemente las obras públicas eran pues modernas. Y si nos situábamos en los países del tercer mundo, sus obras públicas eran antiguas, eran nada modernas, eran obsoletas. Ejemplo, las carreteras. Uno podía pensar que en los países capitalistas y la propia URSS, pues evidentemente tenía edificios bien ordenados, carreteras asfaltadas, ciudades modernas, pero cuando me voy a un país pobre, pues evidentemente las ciudades eran pues casi coloniales, nada modernas, todavía con calles de tierra, de empedrados, cosas por el estilo. Había mucho que hacer y recuerden, la idea aquí sobre todo era velar por temas de desarrollo en general. Y empezábamos a diferenciar países desarrollados de los países no desarrollados, denominados los países del tercer mundo. Pero se entiende, ¿verdad? Esta palabra modernización, chicos. Captan la idea de los años 60. Sí, Lice. Ya, gracias, Nicole. La educación, bueno, también hablamos de educación. Había una educación moderna y una educación, pues, no tan moderna, quizás hasta obsoleta. Si alguna vez, bueno, sé que han visto en algún momento Los Simpson, algún capítulo han visto, pero a veces cuando la gente revisa el tema de Los Simpson con una mirada crítica, así para conocer los perfiles de cómo funciona Estados Unidos, la gente común de Estados Unidos y demás, pues se da cuenta que en la escuela, ¿no? En la escuela de Springfield, evidentemente, cuando tienen problemas ellos, usan libros antiguos, libros que no son modernos. Tienen un sistema de cafetería nada moderno, tienen un bus escolar antiguo. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen ellos en su postura de desarrollo? Que esta escuela no está desarrollada, ¿no? Está subdesarrollada la escuela. ¿Por qué? Porque tanto sus libros como sus cafeterías y hasta su propio vehículo es antiguo. Entonces ellos entienden bastante bien el hecho de que dentro de Estados Unidos, si alguien o algo está no desarrollado, es que no ha sido modernizado. Y cuando se comparan con otras escuelas, las escuelas privadas o las escuelas que están en otras ciudades, pues estas otras son modernas, ¿no? Ahí aparece justamente la referencia a que si algo es moderno, entonces ha sido desarrollado, ¿no? Es un estado superior, ¿no? Aparecen algunos tips por ahí. Bien, ¿qué más vemos? Ok, ahí les decía, hay un gran quiebre en los años 60. Evidentemente, después de haber tenido un gran apoyo de la parte teórica de Keynes y de muchos otros pensadores del desarrollo de los países, a partir de la postura tanto liberal como también estatista, pues eso funciona bastante bien hasta los años 60. Después de los años 60, la economía empieza a ralentizarse, ¿no? O sea, creció tanto, los países se modernizaron tanto, que ya en los 60, como era de esperarse por los rendimientos marginales decrecientes, las propias empresas ya no producían más de lo que producían antes. El crecimiento empresarial ya no era tan elevado como 15 años del pasado. Y eso empezó a identificar justamente, ¿será que realmente el Estado puede hacer el milagro para que 15 años de auge aparezcan otra vez en los otros países?
Si bien el Estado participó del 45 en adelante apoyando las políticas económicas y logró un crecimiento, pues quizás el Estado se ha cansado. Y aparecía la pregunta, bueno, pues si el Estado se cansó, ¿será que estas mismas políticas funcionan para empezar otra vez? Y lastimosamente no pasó, ¿no? Evidentemente el Estado ya no pudo volver a repetir esto que se llamaba el milagro, ¿no? De que empieza a apoyar el Estado al movimiento económico y logra grandes resultados de crecimiento. Pero ese crecimiento poco a poco se va ralentizando. Y nada raro, justamente en esos años es cuando aparece justamente el economista Solow, Robert Solow. Él es contemporáneo de esos años y es además en este periodo donde él plantea el modelo de crecimiento de Solow, que explica lo que estaba sucediendo en la economía, este proceso de desaceleración. Pues evidentemente habíamos crecido mucho, pero teníamos que buscar nuestro estado estacionario. El mundo, claro, no entendía necesariamente eso. Ellos querían seguir creciendo, pero los teóricos ya estaban anticipando que cualquier crecimiento necesita, ¿no?, llegar a un punto de estado estacionario. Y la única forma de salir de ese estado estacionario es que venga una innovación o venga una fuerza externa que nos mueva y nos lleve a un nuevo nivel, a un nivel superior. De alguna forma, el Estado fue la fuerza que provocó esta innovación de los años 40 en adelante y que elevó necesariamente la función de producción, ¿no? Porque había un actor importante que antes no se lo tomaba en cuenta. Pero luego de los años 60 ya las cosas empezaron a ser un gran problema. Evidentemente el Estado se cansó, ya ocupó todo lo que podía ocupar e incluso el Estado empezó a volverse ineficiente y peor aún, corrupto. Y justamente en los años 60, ya después de la muerte de Kennedy a finales de los años 60 y cuando asume la presidencia en Estados Unidos Nixon, ya se habla bastante, ¿no?, del tema de corrupción para principios de los años 70. Entonces, toda la historia, evidentemente, nos permite identificar que los países ricos también sufrieron, para los ahora denominados ricos me refiero, también sufrieron muchos problemas para poder desarrollarse con el paso del tiempo. Y los países, en este caso los del tercer mundo, pues simplemente estaban a la espera de que los ricos los apoyen. Los países del tercer mundo, sobre todo en los años 60 y más en los años 70, se volvieron pues países receptores de dinero, pero principalmente de préstamos. Y es ahí donde el tercer mundo empieza a tener cada vez más presencia de la palabra deuda externa. Y el tercer mundo entonces empezó a endeudar con los países ricos y los países ricos estaban pensando en qué hacer para seguir modernizándose y por lo tanto seguir desarrollándose. O sea, había que buscar otro tipo de escenarios. ¿Quiénes dan respuesta a todo esto? Pues justamente los que quizás en los años 60 aparecen con mucha fuerza, los de tipo monetarista, pero también, sobre todo, aquellos que empiezan a repensar al libre mercado como doctrina que podría provocar un nuevo auge de la economía. Y ahí es donde aparecen los neoliberales, ¿no? Este grupo de economistas decía efectivamente que lo que tenemos que hacer ahora es desplazar por un momento al Estado. Ya hizo soporte el Estado, pero ahora ya se volvió ineficiente. Tenemos que volver a los escritos, esos escritos seminales le llaman, ¿no?, de los cuales dieron origen a la economía liberal. Pues aparecen los neoliberalismos, el enfoque neoliberalista, donde efectivamente buscamos otra vez que el mercado sea el promotor de la economía y que el Estado es reconocido, ya a diferencia de antes, ahora sí el Estado es reconocido, pero lo reconocemos solamente como regulador, ya no como promotor. Y de los 70 en adelante los países empezaron a ser básicamente neoliberalistas, ¿no?, bajo la corriente del neoliberalismo. Eso obviamente empezó en los países denominados ricos, porque los países del tercer mundo demoraron una década todavía para recién asumir las políticas del neoliberalismo. Por ejemplo, los europeos, los estadounidenses, ya estaban planteando y discutiendo cómo es que ellos podrían repensar su crecimiento y su evolución económica en estos años de los 60. En los 70 profundizaron muchas cosas, ¿no? Y ya para los 80 tenían tal capacidad de trabajo que estaban creciendo otra vez y lograron, ¿no?, pasar su receta a los países del tercer mundo.
¿Y cuál fue la receta del neoliberalismo? Pues básicamente reducir el tamaño del Estado, deshacerse de la parte ineficiente y corrupta, que eran las empresas estatales, y más bien promover el libre mercado y la libre iniciativa. Entonces, ese tipo de escenarios fueron justamente los que se desarrollaron en los países del tercer mundo a partir de los años 80, ¿no? Casi una década después de que los países del denominado primer mundo habían adoptado el neoliberalismo como parte de su forma de trabajo y su política y, en términos económicos. Sin embargo, también, de alguna manera, aparecen otros, digamos, contestatarios, ¿no? Los que están en contra de los neoliberales. Y en Latinoamérica aparece sobre todo la institución de la CEPAL, donde aparecen quizás ahí los primeros escritos del señor Previch y otros más, que justamente empiezan a desarrollar las teorías sobre, por ejemplo, sustitución de importaciones, la teoría de la dependencia, ¿no? De cómo es que el norte y el sur están ligados en un escenario quizás nada amigable para el sur, pero muy amigable para el norte. Y ellos empiezan a presentar sus propias teorías, ¿no? Que ya de alguna manera están generando las primeras brechas entre el primer mundo, desarrollado, moderno, próspero, y el tercer mundo, el cual ya se sentía dependiente, el cual ya decía que era quizás lo que estaba por debajo, ¿no? Y esa teoría de la dependencia, ¿no? Ya sienta las bases de sentirnos inferiores, ¿no? Y claro, esa inferioridad inicialmente tenía que ser solo económica, pero ya con el paso del tiempo, la teoría de la dependencia empezó a asumir nuevas posturas. Y desde entonces es que ya nos vemos nosotros como los países subdesarrollados, ¿no? Y el término sub ahora ya es más despectivo, porque entendemos que antes éramos una economía más. Antes era la economía primer mundo, la economía segundo mundo y la economía tercer mundo. Y punto. Nadie estaba encima de nadie, o por lo menos no se notaba eso. En cambio, desde los años 60 en adelante, la teoría de la dependencia y otros escritos más, contemporáneos a Latinoamérica sobre todo, pues empezaban ya a tener ideas de subdesarrollo. Y por lo tanto nos sentíamos de alguna forma ya inferiores. ¿Yep? No fue una postura del exterior, fue una postura local, ¿no? Los locales fuimos los que nos pusimos en un escenario inferior, ¿no? Desde entonces hablamos de los países subdesarrollados. Y esa es por ahora la idea, ¿no? De la evolución de lo que es el desarrollo. Y otra vez, chicos, les pido que recordemos que justamente este capítulo trata de salir un poco del concepto básico de desarrollo. No solamente es pobreza, también implica muchas cosas. Y según la parte histórica revisada, evidentemente esa idea de inferioridad no es que nos la han puesto otros, sino que nosotros nos la hemos impuesto. Nosotros nos hemos identificado como subdesarrollados o con una clasificación, ¿no? De sub algo. Y siempre que verificamos que algo es sub algo, ya sabemos que ese sub implica de alguna manera estar por debajo de algo, ¿no? Y esas son algunas de las ideas de esta revisión histórica que llegamos por ahora hasta los años 70. Bueno, ¿qué pasó después de los años 70? Ahí aparecen al final del 80, el 89 específicamente, esto, ¿no? De alguna manera nos dice que los neoliberales empezaron a tener cada vez más fuerza, ¿ya? Estos liberales sobre todo identificaron que muchas ideas que antes se las proponía, sobre todo cuando el Estado tenía que ser el promotor del desarrollo, pues básicamente decían que esas ideas ya eran obsoletas, ¿no? Los neoliberales indicaron que todo lo que está liderado por el Estado ya no tiene ningún tipo de presencia o de inclusive significancia dentro de la actividad. Y por lo tanto, este Estado ya no podía ser un promotor del desarrollo. Y se habla del Estado en términos de la muerte del desarrollo, pero estatista, sobre todo. Es una muerte del desarrollo estatista. ¿Y cómo se dan cuenta los neoliberales que el Estado realmente no podía promover el desarrollo, ¿no? Los neoliberales tienen la gran batalla ganada y realmente ganan ahí lo máximo justo el año 89. Entonces, recuerden, chicos, que cuando hablamos de
de la época de la Guerra Fría, tenemos a Estados Unidos y a sus liberales y a toda la corriente, además de los ingleses, como parte de los neoliberales, que son los que están promoviendo la economía de mercado. Pero la URSS, que es el segundo mundo, esta URSS es eminentemente estatista. El Estado define todo. Entonces, el presidente de la URSS era el que decía qué es lo que iba a pasar con todo el conjunto de países que formaba la URSS. Entonces, cuando se desploma la URSS, evidentemente es una muestra que afirma que el Estado no se puede hacer cargo de un país, porque está fracasando. La URSS está quebrando y se están desmembrando los países que formaban parte de la URSS. Entonces, esa caída del muro de Berlín evidentemente provocó que le dieran la razón a los neoliberales, que digan que evidentemente el Estado no es capaz de promover, de planificar o de lograr el desarrollo de sus propios territorios, ¿no? Y esa es justamente la principal derrota que tiene el comunismo y que se entiende también como la principal victoria que tienen los neoliberales. Este tipo de escenarios entonces le da rienda suelta a los neoliberales para entender que todo lo que ellos dicen debería ser puesto en práctica porque son países desarrollados. Y de ahí que el neoliberalismo se contagia a todo el mundo. Entonces, el término contagio evidentemente lo tomamos como algo literal, porque el neoliberalismo empieza a aplicarse en prácticamente todo el mundo. Inclusive muchas de las repúblicas que antes eran socialistas soviéticas empiezan a volverse más de tipo liberales, ¿no? Ya dejan de depender, se independizan de la URSS, evidentemente, y empiezan a hacer economías de tipo mercado. Y lo peor de todo es que una de las economías también muy fuertes y comunistas además, o sea, la China, a partir de los años 80, principalmente en los años 90, la China empieza a evolucionar su propia forma de gobierno. Y ya no es la China comunista, ¿no? Más bien es una China que ya tiene lucha de clases, se vuelve socialista, pero poco a poco empieza a volverse una nación de tipo capitalista, donde los grandes capitales, la acumulación de capital, es la idea fundamental que promueve el gran motor industrial que tiene el país de la China. Entonces, ya incluso la China está muy lejos de lo que sus líderes antiguos promulgaban, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando ya Mao Zedong evidentemente asume el liderazgo de la China, pues tenía unas posturas bastante fuertes de comunismo y que evidentemente son elementos que con la coerción los ha logrado imponer en la China. Pero si bien eso era bastante fuerte entre los años 60 y 70, con el apogeo de estas corrientes comunistas, pues ya para los años 80 todo esto se ha ido desvaneciendo. En los años 90 se ha visto muy poquito, ya no eran comunistas. Y en los años 2000 no hay cómo decir que sean comunistas. Peor ahora, ¿no? Son quizás uno de los países más capitalistas que tenemos, ¿no? O sea, hubo un gran giro en lo que es el desarrollo de los países. Y por lo tanto, China, que antes era considerado un país pobre, tenía muchos habitantes, pero de alguna forma era también un país pobre porque los ingresos que tenía cada habitante eran muy, muy reducidos, pues actualmente tiene niveles bastante altos de ingresos, ¿no? Entonces, evidentemente, hubo un gran giro en la política del desarrollo internacional. ¿Quién ganó para finales de los 2000? Pues ya sabemos, los liberales. Todo esto se enfocó también con la palabra globalización. Como nunca, la globalización fue quizás el arma fundamental que promovió el desarrollo internacional. Los países ya no podían depender solamente de sus mercados. Entonces, si hablamos de la China, ¿no? En ese entonces 800 millones de habitantes, pues evidentemente era un mercado grande, pero su capacidad de producción era también mucho más grande. Y la China en los años 80 empezó a producir mucho para el resto del mundo. Inicialmente con poca calidad o baja calidad, como se indica, pero ya con el paso del tiempo aprendió y nos manda ahora los productos de más alta calidad en los estándares que podamos conocer nosotros. Y los demás países también, sus mercados pues eran ya limitados, la capacidad de producción de esas economías modernas ya eran desarrolladas, ¿se acuerdan? El concepto de modernidad y desarrollo.
Y evidentemente los países ricos ya eran desarrollados y tenían que buscar mercados en otros lugares. La globalización ayudó. Y esa globalización, en términos económicos, permitió que cada vez tengamos mercados más grandes. Y cualquier país podía vender entonces casi en cualquier otro país, con todo lo que implicó en los años 90, sobre todo la OMC y demás. Bueno, en ese entonces el GATT y luego la OMC, pues evidentemente los países, ¿no?, ya tenían menos restricciones para vender en cualquier lugar. Y la globalización ayudó bastante a que el neoliberalismo se posicione en casi todo el mundo. Entonces, la parte económica influyó bastante, la parte política también, ¿no? Porque las políticas eran sobre todo de tipo neoliberal. Y ni qué decir también la parte de la cultura. Pues ya la cultura empezó a aparecer como la alienada, ¿no? De alien. Entonces ya pues se respetaban las culturas, pero esas culturas se exportaban también. Tal es el caso de la exportación cultural en temas de globalización, de lo que es, por ejemplo, la producción de pastas, ¿no?, que son de origen italiano, pero que en el mundo entero ya se los apropia como tales. Todo el mundo sabe que si hablamos de pastas, de pizzas y demás, hacemos referencia a parte de la cultura italiana, pero no por eso dejamos de consumirlos o dejamos de proponernos nuestros propios productos, ¿no? Tal es el caso, inclusive, chicos, que como saben, la pizza hawaiana, pues no fue creada en Hawái y por lo tanto tampoco fue creada en Italia, ¿no? Pero ya aparte de la globalización permitió que un componente de la cultura italiana pues nos permita disfrutar en el mundo entero de la pizza hawaiana. ¿Alguien sabe algo al respecto, chicos, a modo de un break en este caso? La crearon en Vancouver. En Canadá, correcto. La pizza hawaiana es canadiense. Así de globalizados estamos. Entonces, esa es la idea. En este caso estamos hablando sobre cómo evoluciona la idea del desarrollo internacional y donde otra vez lo importante es que los países ricos sigan siendo ricos, tengan hegemonía en términos económicos, políticos y hasta culturales. Y eso significa, por lo tanto, el dominio de todo lo demás. Y los países que no son modernos, los países que no han sido desarrollados, pues ya tienen a quién ver, ¿no? Tienen un objetivo que seguir. Y esa es una de las posturas finales según las cuales se entiende también ahora el crecimiento. Los países más pobres son pobres porque hay alguien que es más rico. Entonces, la presencia de un país rico condiciona a que exista un país pobre. ¿Y qué tendría que hacer el país pobre? Pues hacer todo lo posible para alcanzar al país rico. Y esa es justamente la lucha constante que aparece en términos de la actual, pues, economía política. Actualmente mucha gente empieza a cuestionarse lo que ustedes se cuestionaron el día de ayer. Ustedes se cuestionaron perfectamente bien si realmente vale la pena seguir utilizando el término tercer mundo. En los elementos negativos, pues evidentemente vemos que no corresponde, no representa, además hasta puede ser despectivo, decirnos los terceros o tercer mundo o algo así. Pero ahí es justamente donde aparecen las teorías sobre el desarrollo, ¿no? El estado del desarrollo, por ejemplo, que evidentemente permite identificar que un país o un grupo de países ricos necesita de un grupo de países pobres. Esa dependencia es necesaria. Si no existieran países pobres, pues tampoco existieran países ricos y ya, ¿no? No hay una solución a esa simple afirmación, pero forma parte de las nuevas ideas de lo que ahora se está hablando. ¿Qué pasa con el desarrollo? ¿Será que realmente esa modernización sigue siendo la base de hablar del desarrollo industrial o quizás nos ponemos a pensar solo en el subdesarrollo? Bueno, hay varios comentarios. Por ejemplo, en este caso hay un aporte filosófico, hay un filósofo, que son quizás los filósofos, aquellos que presentan los argumentos más interesantes sobre lo que significa, ¿no?, el estado del desarrollo actual, ¿no? Entonces, no estamos hablando otra vez de temas económicos o políticos o culturales o sociales inclusive. Estamos hablando de todo en conjunto. Y cuando logramos hablar de todos los elementos a la vez, entonces estamos tratando de llegar a la parte filosófica. Y ahí es donde aparece el señor, ¿no?, Michael Foucault. Bueno, no sé, creo que él fue el francés, entonces no sé cómo se lee su apellido, chicos.
Pero bueno, ahí lo tienen en la lámina. Pero el señor, no es Michael, era Michel, ¿no? Michel Foucault o algo así. Ese señor es un filósofo que da una interesante análisis sobre lo que significa, por ejemplo, los diversos tipos de conocimientos, ¿ya? Y él analiza esto sobre todo en los años 70 y 80. Y si ustedes leen esto que él nos propone, pues básicamente nos dice que hay muchos enfoques teóricos. Cada uno de ustedes 8 que están en el curso, tiene su propio enfoque teórico. Y cada uno de ustedes puede teorizar al desarrollo del país desde su punto de vista. Pero solo uno va a ganar, porque solo uno es el que predomina sobre los demás. Y esa es justamente la idea del reconocimiento que hace este filósofo. Nos dice que evidentemente hay muchos conocimientos que han sido impuestos o subyugados y que evidentemente hay muchos otros que han sido descalificados, ¿no? Mientras algunos son impuestos, otros han sido descalificados. Y ahí la duda es, pues, ¿quién los descalifica? O sea, ¿quién tiene el poder suficiente para descalificar lo que otros dicen? ¿Y quién tiene el poder suficiente para decir que lo que otros dicen es verdad? Entonces, ahí justamente aparece que quizás hay muchos conocimientos que deberíamos tomarlos otra vez en cuenta. Y esos otros conocimientos podrían ser quizás, aunque descalificados, aunque de bajo rango, aunque incluso con algunos problemas en su propia forma de entendimiento, pues podrían ser quizás la respuesta para el futuro. Entonces, no son quizás elementos que puedan generalizarse. O sea, no puedan buscar una generalización en sentido común, muy bien. Pero aún así, es conocimiento de la sociedad. Y ese conocimiento podría ser de alguna manera parte de lo que nos falta analizar para hablar de un verdadero desarrollo hacia el futuro. Por ahora, seguimos hablando en el desarrollo internacional de la modernización, porque esa es la doctrina que ha ganado. Las demás doctrinas se han quedado obsoletas, ¿no? Ahí creo que aparece bien el término obsoleto. Pero quizás esa obsolescencia solo se debió a ciertos periodos de tiempo, porque hay otros periodos de tiempo que quizás, pues, sí permitan aplicar muchos conceptos antes descartados. Y esta crítica que realiza el filósofo francés, evidentemente trata de hacernos razonar como que tanto se ha pensado, tanto se ha escrito sobre desarrollo, que quizás lo único que nos ha quedado es el desarrollo ligado a los países pobres. Pero, ¿y qué de los países ricos? ¿Y qué de los países y ya? ¿Qué de la humanidad y ya? O sea, sin necesidad de distinguirnos entre países ricos y pobres. Por eso aparece esta actividad 3, ¿ya? Sobre todo pensando en la idea del filósofo Michel, el filósofo Michel, el francés. Y nos dice, por ejemplo, tomando en cuenta sobre todo, chicos, esto de las cosas que se han olvidado, ¿creen ustedes, ¿no?, que los encargados de formular políticas y los profesionales que investigan temas de desarrollo están ignorando las experiencias y opiniones, por ejemplo, de las mujeres? ¿Será que han mejorado las cosas respecto al desarrollo y al tomar en cuenta las opiniones de otros en los últimos 20 años? O sea, hablamos básicamente del 2000 en adelante. Y finalmente, bajo esta misma lógica de ideas que quizás estamos ignorando, ¿creen ustedes, ¿no?, que se ofrece una perspectiva ¿qué ideas cree usted, ya? ¿Qué ideas cree que usted que ofrece una perspectiva feminista posmoderna sobre lo que se llama las mujeres en la empresa del desarrollo? ¿Será que hay perspectivas feministas que, no sé, que puedan ayudar a entender el tema del desarrollo? Así que esta actividad 3, evidentemente es así como que descontextualizar todo lo anterior, ¿no? Pero, ojo, viene de una crítica filosófica. Me voy atrás un ratito. Evidentemente nos dice que nosotros estamos acostumbrados a entender y aceptar lo que la teoría dice, y esa teoría viene de los países ganadores, de los autores y profesionales que han ganado con sus posturas. Pero hay muchas otras posturas que con el paso de los años quizás no se los ha tomado en cuenta, no les hemos dado el valor que merecían, o quizás simplemente las hemos bloqueado y ya porque sí.
ahí viene la idea. ¿Será que los que hacen políticas ahora están ignorando opiniones, por ejemplo, de las mujeres? Para poner un primer caso. Dos, ¿será que eso que antes se ignoraba de las mujeres, quizás eso ha mejorado ahora, en los últimos 20 años, del 2000 en adelante? Porque si hablamos de los 70 en adelante, evidentemente sí había mucha discriminación hacia la mujer en muchas categorías. ¿Será que eso ha mejorado en los últimos 20 años? Y finalmente, bajo una postura feminista, que en realidad el libro no propone la postura feminista, nos pone directamente la pregunta. ¿Qué ideas feministas creen ustedes que pueden apoyar estas ideas de modernización, ¿no? La mujer en la empresa del desarrollo, por ejemplo, ¿ya? Así que esta es la actividad 3 que tenemos planeado, chicos, y el foro está habilitado, ¿ya? Les pido, por favor, piensen un ratito en estas preguntas y lo que les recomiendo es busquen también esas ideas de tipo feminista, ¿ya? Les repito, en el libro no hay nada al respecto, solo nos pone la idea. Y busquen el concepto de mujer en la empresa del desarrollo. Ojo, desde un punto de vista feminista. Y veamos qué les sale. Vayan al foro, por favor, chicos. Unos 20 minutitos. Está bien, Lice. Ya, suerte, chicos. 20 minutos entonces. Gracias, Lisen. Por si acaso, esta actividad, así tal como la leen ahora, está en el foro. Ya, se las copié ayer. Entonces, si leen a la actividad 3, creo que está exclusivamente eso ahí. Mejor reviso y les aviso. Ah, ok, sí está ahí. Las preguntas están ahí, en el foro. Las diapositivas las tienen ustedes. Y por si acaso, si bien la pregunta ya está en el foro, les dejo la crítica de ese filósofo francés. Ok, son las 15:38. Ok, a las 16 revisamos, chicos, lo que tengan. 20 minutitos entonces.
Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, 5 de 8. Francisco, Nicolás, Laura, Santiago, Paola. Voy a estar yéndome un ratito a las diapositivas, chicos, para ya continuar con eso. Bueno, por si acaso, si es que las diapositivas que tienen ustedes ya están limitadas, creo que llegaba hasta aquí más o menos. Por si acaso, chicos, el resto de las diapositivas ya está en la plataforma. Ya lo puse justo debajo de unidad 3, parte 1. Creo que le he llamado unidad 3, parte 2, pero, o solo unidad 3. Pero eso sí tiene todos los elementos de esta unidad llamada, sobre todo, el desarrollo internacional. A ver, en el chat, seguimos con 5. Que le digan en el foro, no es el chat, en el foro tenemos 5, nos faltan 3. A ver, chicos, bueno, vamos revisando un poquito esto. La siguiente lámina, de hecho, tiene algo que ver con esto del foro, de la actividad 3 sobre todo. Entonces, si me acompañan con esto y nos vamos a la siguiente lámina. A ver, pantalla completa, ya está. Cuando nos hablan sobre todo de esto de ignorar muchos puntos de vista, ¿sí? Lice, perdón, ¿será que nos puede dar 5 minutos más, por favor? Ya, sí, está bien. Justamente quería comentarles eso a los que estaban todavía escribiendo, que miren, esta lámina siguiente tiene mucho que ver con lo que están escribiendo. Ahí habla sobre las feministas y demás, por si acaso. Súper, muchas gracias, Lice. Y entonces, para los que están terminando, ya saben, aquí vamos a ver algo de esto, de los feministas, además de populistas, ¿ya? Son quizás los no tomados en cuenta antes, de alguna forma los marxistas también. Y eso, bueno, esto ya aquí hablamos de otro tipo de cosas, de medios de vida sobre todo. Algo que les va a gustar es el tema de la ética, lo conocen al Premio Nobel de Economía, Amartya Sen. Y terminamos con esto de el Estado y el mercado. Cómo concebimos al Estado y al mercado en las ideas de desarrollo. Ahí van a tener su última actividad más o menos, la actividad 4. Ya, entonces, últimos minutitos, les vamos a dar 5 minutos como pidieron, ¿ya? Volvemos, chicos, en 4 minutos más. Listo, chicos, ya estamos con todo el equipo con la tarea desarrollada, así que vamos a continuar. Me voy otra vez con esta presentación que les comentaba. Bueno, que por ahora hemos hecho un repaso de lo que significa para nosotros el desarrollo internacional, que, pues como habrán notado, implica mucho de la parte histórica de la economía, pero también implica conocer muchas teorías que son quizás, inclusive teorías contrarias, ¿no? Para entender, claro, a la economía. Una de esas teorías fue justamente el tema del liberalismo y la otra teoría es la del socialismo con visión de comunismo. O sea, lo que plantea Adam Smith y lo que plantea también Carlos Marx, ¿no? Y en ese sentido, con la evolución de los 3 siglos que sucedieron hasta el presente, bueno, se han dado muchos cambios. Y entre esos cambios, evidentemente,
Hay mucha filosofía que se la toma en cuenta para criticar los propios cambios. Y de ahí que venía esta pregunta. Bueno, más que pregunta, esta afirmación del filósofo francés Michel Foucault, que evidentemente nos dice que se han ignorado muchas posturas para entender o para proponer inclusive teorías del desarrollo internacional. Y quizás una de esas estaba ligado al ámbito del feminismo postmoderno. Y algo al respecto podemos quizás citar aquí algunos de los autores, que ahí están las referencias para poderlos buscar si es que gustan también ustedes. Por ejemplo, hay un primer autor de nombre Robert Chambers, que básicamente nos dice que debemos generar teorías postmodernas sobre lo que nosotros podríamos entender del desarrollo internacional. Y una de esas posturas que él nos plantea es el conocimiento local. Muchas veces se ha ignorado el conocimiento local, porque solamente se ha utilizado el conocimiento que viene de afuera. O sea, la postura de él indica que a Bolivia, por ejemplo, nos traen teorías sobre cómo nos vamos a desarrollar nosotros. O sea, nos dicen cómo desarrollarnos. Pero quizás nosotros deberíamos poner nuestras propias teorías sobre cómo nosotros nos vamos a desarrollar. O sea, dejamos de lado la parte local y más bien aceptamos, ya está de muy buena manera, lo que otros opinan de nosotros. Y ese es un tema quizás que se puede discutir bastante, pero que desde el punto de vista de Robert Chambers es una de las debilidades, ¿no? Es uno de los temas que se puede discutir respecto a lo que es el desarrollo actual. Es que hay algo mucho, en realidad mucho, que se ha dejado de lado. Luego está Naila Kaber, que ella también nos dice que efectivamente el desarrollo ha estado ausente de las posturas de género. Se habla de desarrollo desde un punto de vista, como indica más adelante, bastante patriarcal, ¿no? Y no se toma en cuenta quizás las posturas de género en sí y tampoco las posturas feministas, ¿no? Donde, claro, género y feminismo no son lo mismo, no son las mismas cosas. Son dos enfoques que tienen algo de relación, pero tienen también mucha diferencia. Entonces ahí aparece justamente la postura de que el hablar sobre desarrollo internacional, el conocer a los teóricos generales, los que están ahí muy conocidos para identificar sus propias posturas y aceptar esas posturas, pues evidentemente ha provocado que existan muchos elementos que no se los ha tomado en cuenta. Para empezar, el género. Y tal es el caso que evidentemente hablar de género es algo muy moderno, ¿no? Hablar de género quizás se remonta a los últimos 15 o 20 años, porque hasta hace unos 25 años atrás o 30 quizás, era muy raro hablar de género. No se identificaba al género como parte de la discusión de política o de economía, ¿no? Simplemente se hablaba de género quizás hasta como un escenario bastante idealista. Sin embargo, a la fecha, hablar de género quizás es algo muy común, muy normal y aceptado por todos, ¿no? Porque la igualdad entre hombres y mujeres en términos de capacidades y de oportunidades, pues creo que de alguna forma ya es bastante amplio. Quizás no sé si es perfecto, pero por lo menos es muy, muy alto el rango según el cual ya se logra aceptar la igualdad entre hombres y mujeres en sus capacidades y sus obligaciones también. Luego aparecen otro tipo de personas, por ejemplo, un antropólogo que nos habla, o sea, el señor James Ferguson, nos dice que básicamente también hablar del desarrollo, de alguna manera, ha generado algún tipo de despolitización, o más bien politización también, y efectos sobre las culturas y las sociedades. O sea, efectivamente, cuando hablamos del desarrollo, quizás debemos hablar sobre un desarrollo general, global, ausente de la política. Sin embargo, no ha sido el caso, porque más bien ese desarrollo ha sido quizás un elemento muy ligado hacia las corrientes políticas que reinaban en el mundo. De ahí aparece, ¿no?, el tema del neoliberalismo también, que si bien funciona en muchos países ricos o los denominados ricos, pues fue impuesto luego en los países denominados pobres. Entonces, no importaba qué tipo de país fueras, la cosa es que había ahí unas posturas de desarrollo que básicamente se aplicaban y si va con tu cultura bien, si no va con tu cultura, pues no importa. Entonces, hay muchos elementos que evidentemente se han ido eliminando o no tomando en cuenta en términos de desarrollo en general.
Algo que es muy interesante es esto, ¿no? Lo que nos plantea el marxista Colin Leys. Él dice que lamenta que ya no se hable de la teoría del desarrollo. Y básicamente se haya dejado de lado la teoría del desarrollo y se haya reemplazado por estudios de desarrollo. Ya, o sea, él plantea desde su punto de vista que no es lo mismo tener una teoría del desarrollo que simplemente hacer estudios de desarrollo. Por ejemplo, eso significa que cuando nosotros empezamos a tener simplemente estudios de desarrollo, es que estamos asumiendo que el desarrollo ya es algo que ha sucedido y que simplemente queremos conocer cómo se ha dado. Ya, entonces una mirada más retrospectiva hacia atrás la idea. Sin embargo, cuando hablamos de teorías del desarrollo, quizás es una postura más hacia el futuro. Entonces, desde el punto de vista de este tipo de analistas, de tipo marxista además, pues no debería haberse eliminado o reducido la importancia de la teoría del desarrollo. Porque ahora, efectivamente, cuando inclusive vemos muchas instituciones en Bolivia que hablan sobre desarrollo, pues lo limitan a estudios de desarrollo. O sea, no están proponiendo desarrollos hacia el futuro, sino que quieren estudiar, quieren describir cómo se ha dado el desarrollo y nada más. A este señor, Colin Leys, evidentemente le preocupa que estos estudios, ¿no?, del desarrollo, bueno, simplemente sean una mera descripción. Y bueno, eso es lo que no se debería llegar a cumplir, porque deberíamos tener teorías de desarrollo, así como en el pasado, y deberíamos preocuparnos por cómo mejorar las teorías, aplicar las teorías y quizás también modernizar las teorías que le permitan al mundo entero desarrollarse, ¿no? Y de ahí que cuando hablamos de estudios del desarrollo, quizás eso también sigue manteniendo la diferencia entre el primer mundo y el mundo subdesarrollado. Recuerden, eso viene de la historia. Entonces, si viene de la historia, lo estamos describiendo. Y si lo estamos describiendo es porque nos hemos acostumbrado a hacer estudios de desarrollo y no a proponer teorías de desarrollo. Entre algunos de los enfoques nuevos que se han ido dando también en los últimos años, están, por ejemplo, el tema de los derechos y los medios de vida. Pues en este caso hacemos referencia a cómo es que se ha ido apoyando el desarrollo en general desde, digamos, las instituciones multilaterales, o sea, donantes e instituciones multilaterales, y cómo es que estos apoyos han ido generando, por ejemplo, algún tipo de impactos. Desde el propio papel del Estado, ¿ya?, que en Bolivia ha sido bastante notorio, y además en los logros de los objetivos para los cuales esos donantes mandan dinero. En Bolivia, por ejemplo, en los últimos 15 años más o menos, hemos recibido mucha ayuda de varios cooperantes internacionales. Y si bien antes de esos 15 años la ayuda no pasaba por el gobierno, podía llegar directamente del donante al beneficiario, digamos a una ONG local, o podía llegar a un sector específico de la sociedad, pues con el paso del tiempo este tipo de instancias fueron eliminándose y el papel del Estado era bastante fuerte. Recuerden que en los últimos años el papel del Estado fue como promotor de la economía, ¿no? En Bolivia el modelo denominado sociocomunitario productivo, pues era un modelo estatista y efectivamente cualquier donante, cualquier institución multilateral, si quería dar plata, dar dinero para beneficio de la población boliviana, pues tenía que informar al Estado que está llevando dinero. Entonces, ese papel del Estado era bastante paternalista desde ese punto de vista, ¿no? Además, hay dos elementos bastante relevantes que se han ido identificando con estos apoyos de los externos. Y los enfoques de medios de vida sostenibles es una corriente que en los últimos años se ha ido aplicando y que también se ha ido de alguna manera complementando con los enfoques basados en los derechos. El primero es quizás algo un poco, digamos, no tan sencillo de entender, ¿no? Los enfoques de medios de vida sostenible, porque básicamente hacen referencia a que nosotros deberíamos tener alternativas de vida actual y futura que sean planificados y que nos permitan, ¿no?, trascender en el tiempo. Ese es nuestro enfoque de medios de vida, es tener trabajo ahora que sea sostenible en el tiempo para que la familia mía, mi familia, pueda eventualmente tener planificación futura.
Entonces, los enfoques de medios de vida han sido bastante aplicados por las ONG, sobre todo, pensando en que los países, sobre todo los países pobres, deberían tener planificada inclusive la vida de sus ciudadanos. Entonces, puede que suene algo, no sé, algo factible, algo realizable y además positivo, el permitirnos planificar. El problema está en que esa planificación viene de afuera. Alguien de afuera te dice cómo vas a vivir tu vida. Luego aparecen los enfoques basados en los derechos, lo cual quizás se basa también mucho en la discusión que tuvimos antes, nos refiero a unas 3 o 4 clases atrás, cuando hablábamos de las libertades, ¿verdad? Laura, Natalia, principalmente nos hablaban sobre los derechos que tienen las mujeres, ¿no? En ciertas partes del mundo, y esos derechos quizás no están siendo plenamente, digamos, preservados, o quizás esos derechos simplemente no existen y ya. Los enfoques basados en los derechos tratan de humanizar, quitar quizás la parte política y la parte cultural y empezar a simplemente ver al individuo como humano y punto. Y eso debería ser, desde ese punto de vista, un enfoque para promover el desarrollo hacia adelante. Obviamente ambos enfoques son afines, tienen mucha afinidad y efectivamente tratan de poner siempre a los pobres como el objetivo a atender, ¿no? Y cuando decimos que los pobres son el objetivo a atender, es que recuerden, les vamos a ayudar a planificar su vida. Entonces, ellos son el sujeto y el objeto de análisis. Y la idea fundamental es empoderarlos, o sea, darles quizás las herramientas analíticas y en algún caso inclusive herramientas económicas que les permitan visualizarse hacia futuro. Esa es la idea cuando hablamos de derechos y medios de vida, ¿no? Los medios de vida como formas de planificación generadas a partir de las ONGs como un aporte hacia el desarrollo de los países pobres y también el tema de los derechos, ¿no? Cómo es que esos derechos tienen que ser respetados y sobre todo trascendidos hacia el futuro. El día de mañana vamos a ver el tema de Amartya Sen, ¿ya? Ustedes lo conocen bastante bien, o por lo menos hemos oído hablar de Amartya Sen. Si es que no lo conocemos mucho, pues mañana vamos a conocer algo de él. Mañana vamos a hablar sobre Amartya Sen y lo que tiene que ver con la ética en la economía, que es otro enfoque de desarrollo internacional, que además se ha ido aplicando sobre todo en los últimos 25 años a 30 más o menos. Ya hablamos sobre Amartya Sen y sus respectivos aportes, ¿ya? Y luego ya estaríamos por terminar esta unidad número 3, chicos. Ok, los dejo hasta aquí. Gracias por haber participado en los foros. Mañana habilitamos 2 foros más y con eso concluimos esto del desarrollo internacional. ¿Listo, chicos? Listo, Gracias, Lisen. Lice. Nos vemos. Que les vaya bien. Gracias, Lice. Nos Chao, vemos chicos. mañana. Hasta mañana. Gracias, Lisen. Hasta mañana. Chao, Nicole. Chao, chao, chicos.